En los últimos meses, la comuna de Santiago ha alcanzado altos niveles en cuanto a inseguridad, producto de la delincuencia, el comercio ilegal que se ha desatado, así como también problemas graves de insalubridad. Vamos a conversar respecto a este tema con Matías Garretón, doctor en urbanismo, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador asociado del COES e investigador responsable de Fondesit. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Matías, de un tema que sabemos es de muchísima preocupación de la ciudadanía. Y quiero partir con una pregunta que yo me imagino de ser difícil, ¿no?, de contestar, pero para tratar de entender qué es lo que ha estado pasando con la ciudad, porque sabemos que el problema de la delincuencia ha estado presente y está presente en gran parte del mundo. El tema es si es que existe algún punto de inflexión respecto a en qué momento la situación en la capital y en particular en la comuna de Santiago se agravó. ¿En qué momento cambió todo lo que conocíamos probablemente desde hace mucho tiempo? Sí, yo diría que no es solo Santiago Centro, somos bastante Sí. centralistas en Chile, pero en realidad esto es algo que está pasando en varias ciudades de Chile, sobre todo ciudades del norte de Chile y también en Valparaíso y Concepción. La hipótesis, de hecho, es la hipótesis del Fondesit y está bastante apoyada en análisis criminológicos de América Latina, que se ha visto en muchos países que pasan de equilibrios de baja criminalidad a situaciones donde el crimen organizado adquiere mucho poder Ujú. luego de un estrés socioeconómico mayor, ¿ya? Y en Chile lo que pasó fue, nos llegaron dos golpes seguidos, el estallido social y la pandemia, ¿ya? Y en la pandemia pasaron dos cosas. Primero, Carabineros tuvo que dedicar grandes esfuerzos a tareas de control sanitario, lo cual redujo forzosamente el control en las calles del crimen, ¿no es cierto? Y de otra parte, como había crisis económica y muchos empleos estaban paralizados y sobre todo empleos de bajo nivel educativo, ¿no es cierto? Que era mucho más difícil llevarlos al teletrabajo, era mucho más, yo diría, competitivo participar en actividades ilegales para seguir comiendo, Claro. digamos, ¿ya? Entonces, en ese momento de la pandemia, lo que se empieza a ver es que pequeñas bandas locales empiezan a organizarse mejor, empiezan a afianzarse sus territorios y sobre todo empiezan a diversificar sus negocios, ¿ya? Entonces pasan al contrabando de material médico y luego ya cuando empezamos a bueno, siempre hubo un cierto control de todo lo que eran las ferias, por ejemplo, comercio ambulante, pero ahora ya esto se sistematiza. Entonces, las organizaciones criminales, cuando empiezan ya a tener plata de las drogas, de extorsiones en la calle, de Mm. la prostitución, diversifican su negocio y empiezan a hacerse mucho más poderosas, ¿ya? Claro. Entonces adquieren otro nivel de organización y se hacen mucho más peligrosas. Y eso es lo que está pasando en el centro de Santiago, donde además, esto es más especulativo, ¿no es cierto? Pero es bastante probable que hayan ahí elementos extranjeros también que traen otras prácticas mucho más violentas y Mm. difíciles de controlar. Claro, es importante, Matías, lo que tú dices respecto a que efectivamente esto no es exclusivo de la comuna de Santiago, ni siquiera de la región metropolitana, lo hemos visto en muchos otros lugares, que da cuenta también de cómo se ha ampliado el fenómeno y que también tiene características distintas, me imagino, lo que ocurre en el norte con lo que puede ocurrir en la zona sur o centro del país. Pero quizás lo que genera más preocupación es cómo va mutando de un delito o de un delincuente común a organizaciones criminales, a bandas organizadas que tienen capacidad no solamente de llevar a cabo delitos más graves, sino que de un control territorial. Eh, en qué condiciones se da esto? Porque tiene que haber también ahí varios factores que influyen, ¿no? Esto no es unifactorial, por lo tanto también es más difícil de abordar. Mira, las condiciones son múltiples y esto no es Mm. solo de ciudades de Chile, está pasando en toda Latinoamérica y en todo el mundo. El estrés de la pandemia agravó los temas de delincuencia en muchos países. ¿M? A ver, lo que pasa es que cuando tú tienes una organización que ya adquiere más poder y tiene capacidad de comprar más armas, por ejemplo, y hoy día Carabineros ya ha cambiado un poco el respeto a Carabineros. Antes no se le disparaba a Carabineros. Ujú. Ahora Carabineros va a hacer un allanamiento y sabe que puede recibir balazos, ¿no? Entonces, el punto es que siempre van a haber organizaciones criminales.
Pero cuando ya estas escalan y adquieren una jerarquía y se transforman en el crimen organizado transnacional, que es otra cosa, con vínculos internacionales de narcotráfico, de contrabando, con sicarios que tienen unos prontuarios extensísimos y que entraron a Chile con la desregulación de la inmigración después de la vicerresponsabilidad democrática, por ahí por el año 2018, ¿ya? Mm. Gente que normalmente no entraba, no pasaba una frontera de Interpol, pasaron colados entre miles de inmigrantes que sí venían a trabajar y eran gestionistas, ¿ya? Pero eso también hace que tengas otro tipo de prácticas, otra relación con las policías y sobre todo capacidades mucho más grandes, ¿ya? Entonces, cuando ya pasas ¿por qué el Centro Santiago está tan complejo? Porque es el mercado más lucrativo para las actividades ilegales. ¿Ya? Circulan 2 millones de personas al día. Entonces, si tú quieres vender mucha droga, ¿dónde está tu público objetivo? Centro Ujú. Santiago. Si tú quieres, ¿no es cierto?, extorsionar a comerciantes ambulantes, porque el problema no es el comercio ambulante per se, el Mm. problema es que hay mafias que están arrendando pedazos de vereda a los comerciantes ambulantes. Exacto. Centro Santiago. Si tú quieres explotar a prostitutas y prostitutos, ¿no es cierto?, en pésimas condiciones que a veces redundan son una esclavitud, en realidad, te vayas al centro de Santiago, porque ahí está la demanda por todos esos servicios, ¿no es cierto?, ilegales, ¿no? Claro, ahora, cuando mencionas, Matías, lo que está pasando a nivel de falta de respeto mínimo a la policía, por ejemplo, a carabineros en particular en este caso, ¿eso tiene que ver con un problema de la institución propiamente tal, con la falta de respaldo que ha tenido la institución, que es uno de los argumentos que uno escucha frecuentemente a nivel político, ¿no? Aquí dicen, no se ha respaldado lo suficiente a carabineros? Pero más allá de lo que pueda ser una declaración al respecto, ¿qué implica eso? ¿Cuál es el problema que tenemos en ese sentido? Mira, yo creo que esos son temas separados, ¿ya? Mm. Porque en el fondo, que agarran a balazo a los carabineros son criminales profesionales de toda la vida, sicarios que ya no respetan nada, que probablemente inmigraron en esta época que estamos hablando, etcétera. Ahora, y eso no tiene nada que ver con yo te diría, la desafección con carabineros que tenemos todo, que tiene un ciudadano común, digamos, ¿ya? Y qué es lo que pasó sobre todo durante el estallido, etcétera, ¿ya? Yo creo que carabineros en realidad el problema ahora va por otro lado, que son problemas más bien de corrupción interna, que lo hemos visto en carabineros y en otras fuerzas policiales, ¿ya? Que salen cada vez más a la luz pública, hechos de corrupción, de gastos reservados. El año pasado hubo un coronel de Carabineros de la Araucanía que se fue preso por estar coludido en redes de robo de madera con empresarios de madera, ¿te fijáis? Entonces, lo que uno debiera apuntar con Ujú. Carabineros es a recuperar el control civil de las policías, ¿ya? Porque cuando tú tienes policías que responden a justicia militar y que tienen gastos reservados y que en la práctica no le rinden cuentas a nadie, lejos de fortalecer a las policías, lo que tú estás haciendo es haciéndolas vulnerables a la corrupción interna, ¿ya? Entonces aquí hay que urgentemente, yo diría, reformar cómo estamos tratando el tema de la seguridad, establecer un control civil que significa que policía e investigaciones rinden cuentas a medida que se exija a autoridades políticas, a un Claro. ministerio del Interior, un ministerio de Seguridad, y que sobre todo empiecen a cooperar eficientemente entre ellos y con otros organismos a cargo de la seguridad, porque hoy día tenemos agencias distintas que tienen trabajos distintos y se traslapan y lejos de cooperar, compiten entre ellos y hay desconfianza, ¿te Claro. fijas? Y eso yo te diría que es la principal barrera para volver a acercar a la policía a la gente y para que puedan hacer su trabajo en forma más eficiente, Hay un problema de diseño, ¿no? Que es un problema más estructural. Cuando hablamos de, institucional, claro, institucional. totalmente, cuando hablamos del control territorial, porque esto no es nuevo. Desde hace muchos años se viene hablando de cómo ciertas organizaciones criminales, principalmente vinculadas al narcotráfico, fueron avanzando en ciertas zonas de nuestro país.
pero parecía que a nadie le importaba mucho, lamentablemente, lo que estaba ocurriendo en esos sectores, porque no eran tan visibles, porque no estaban en el centro de Santiago, en las puertas de la Moneda o donde vive la clase política. ¿Cómo ves tú el desarrollo de lo que ha sido esa expansión de estas organizaciones que controlan barrios completos, incluso ya muy cerca de donde vive el propio presidente de la República? ¿Cómo hemos ido perdiendo terreno en ese sentido, desde el punto de vista de la presencia del Estado? Bueno, el Estado de Chile siempre estuvo ausente en los márgenes y como bien tú dices, el problema de los homicidios no importaba porque estaba en las periferias, ¿ya? Pero los incrementos más fuertes que vemos en homicidios en los últimos 5 años están en los centros urbanos, como te decía, en varias ciudades del país, ¿ya? Entonces, eso claro, po, nos empieza a preocupar, pero detrás de eso hay algo que es todavía más preocupante, ¿ya? Porque organizaciones criminales siempre van a existir, ¿ya? Y las organizaciones criminales, parte muy importante de su estrategia es tener control sobre un cierto territorio, y yo te diría las más exitosas son las que son más invisibles, que al final se transforman en empleadores locales o en el patrón de la esquina, ¿te fijáis? Y desarrollan, entre comillas, relaciones pacíficas, ¿m? Con los vecinos. Lo que pasa es que cuando una organización criminal empieza a crecer y necesita conquistar territorio, va y se enfrenta violentamente con otras organizaciones criminales y ahí es donde empiezan a nacer más armas, más homicidios, etcétera, ¿ya? Ahora, esta expansión criminal está asociada también yo diría, una jerarquización importantísima, ¿ya? En la cual tú tienes líderes de la organización criminal que mueven cantidades gigantescas de capital ilegal, dinero, ¿ya? O sea, los flujos de dinero ilegal, ¿ya? Que maneja el crimen organizado en Chile y que podrían ser incautados, andan en el orden del 5% del PIB. No, es difícil Sí, estimarlo en exactitud, exactamente. pero estamos hablando de 5 reformas tributarias. Entonces, esa capacidad económica es lo que te permite tener más armas, tener más sicarios, ¿no es cierto? Y finalmente dar el salto de la periferia a los centros, ¿ya? Porque tienes que tener mucho poder para hacer eso. Y ahí ha faltado poner mayor énfasis en lo que es la ruta del dinero, la persecución de toda de esa línea, en el fondo, financiera de quienes están detrás, porque esto no se agota en los lugares donde ocurren los delitos, esto va mucho más allá. O sea, absolutamente. Si de hecho los países que han logrado contener el crimen organizado los han pillado por la ruta del dinero. Ya tú no sacas nada con enviar a carabineros a que lo agarren a balazo a las calles, ¿ya? Porque es un fenómeno que se reproduce y tú metes un traficante a la cárcel, viene un menor y lo reemplaza y Lo hemos después visto cuando eso, vuelven de la cárcel, ¿ah? lo hemos ¿Mm? visto. Sí, po, y eso reproduce el fenómeno y no lo contiene. Si la única manera de cortar el crimen organizado es la ruta del dinero. Y el problema es que en Chile tenemos una legislación extraordinariamente permisiva a las irregularidades financieras, ¿ya? Y esto empieza desde el gobierno de Lago, que se despenalizan los delitos económicos, ¿no es cierto? Y tú te robas un pollo y te vas a la cárcel, pero haces estafas de miles de millones de dólares y tomas clases de ética, ¿ya? Entonces, esa permisividad hacia el delito económico de cuello y corbata, de grandes volúmenes de dinero, ¿no es cierto? Es lo que deja toda la cancha abierta para el crimen Claro. organizado internacional, que cuando se desregula la inmigración con la responsabilidad democrática y pueden enviar a sus jefes y a sus sicarios, oye, Chile es muy atractivo, porque acá saben que van a poder esconder sus capitales y que hay bandas locales menos violentas y que por lo tanto va a ser fácil controlar el territorio, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo acá, lo que hay detrás, es un fortalecimiento muy grande del crimen organizado transnacional. Y eso se corta con investigación de irregularidades financieras, metiéndole Big Data, hoy día hay mucha tecnología, se puede hacer, Exactamente. pero necesitamos las leyes que nos habiliten para hacerlo. Exacto, y la convicción de que ese es el camino. Sí, Matías Garretón, sí, pues. muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy en Mega Plus. Que estés muy bien. Muchas gracias a usted y qué bueno que esto se esté hablando, Por ¿ya? Porque creo supuesto. que es tremendamente urgente resolver. De todas maneras, muchas gracias también por ayudar Gracias, a que estén muy entenderlo. Que estés bien. muy bien.